Bienvenidos. Agradecemos su presencia el día de hoy. Antes les vamos a dar unas pequeñas indicaciones de modo que podamos mantener distancia en la cercanía en la presentación del libro Cercanía en la Distancia. Entonces, en primer lugar, no muevan las sillas, manténganse en sus lugares. En segundo lugar, por favor, es recordar nada más que mantengan la mascarilla en todo momento. También les recordamos, están los 4 baños, servicios habilitados, 2 están aquí al frente y los que están propiamente en la casa. Con estas indicaciones vamos a poder disfrutar de este significativo evento y le paso la palabra a Ariela Boyac, quien será la conductora. Buenas noches y bienvenidos a todos. Quisiéramos iniciar esta noche agradeciendo a todos los que están aquí presentes y también a todas las personas que nos acompañan por medio de la transmisión en vivo en los canales de YouTube y Facebook de todos los países de la región. También le queremos dar un especial agradecimiento a la imprenta del libro Ruaj Comunicaciones, ya que a través de ellos se lograron publicar los 2 libros. Le queremos brindar un especial reconocimiento al diácono don Adrián Sánchez y su esposa, quienes nos acompañan esta noche. Nos convocamos esta noche para la presentación del segundo volumen del libro Mi cercanía en el distanciamiento, escrito por el padre José Luis. Esta noche, una de nuestras invitadas especiales, doña Elizabeth Jiménez, conocida como Lisa, estará presentando el libro. Lisa nació en San José, Costa Rica, en 1981. Ella es una reconocida escritora y abogada egresada de la Maestría de Derecho Público de la Universidad de Costa Rica. Lisa trabaja en proyectos de resolución alternativa de conflictos y litiga como abogada en el área de Derecho Público y Propiedad Intelectual. Continuando con su pasión por la escritura, Lisa también realizó estudios en literatura en la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica. Ella ha escrito muchos libros, entre los cuales se encuentran el libro Los Pasos Rojos, la novela Flores de Pergamino y la colección de cuentos cortos Relatos Covidianos. Adicionalmente, Lisa es columnista en las revistas digitales Casi Literal y La Revista. Le cedo la palabra a Lisa para la presentación del libro Mi cercanía en el distanciamiento. Buenas noches. Quisiera agradecer a todas las personas que están presentes y a las personas que nos están acompañando por medio de las redes sociales. Quisiera saludar a los presentes. Para mí es un honor en esta noche, primero que no haya llovido para que no estemos en este momento corriendo para guarecernos de la lluvia, pero sobre todo para celebrar este segundo volumen del padre José Luis Correa Lira. Mi cercanía en el distanciamiento. Yo quisiera primero manifestarle mi total admiración porque, parte de su vocación es tener que hacer el trabajo de transmitir un mensaje, el mensaje que Jesús y que la Virgen nos tiene preparados, pero sobre todo porque parte de su vocación no necesariamente significa darnos este regalo, y es precisamente este segundo volumen. Agradecerle la constancia de este trabajo y sobre todo la disciplina, porque para un escritor no siempre es placentera la escritura, porque cuando la disciplina está de por medio, generalmente hay días donde el trabajo es un poco más difícil. Quienes han leído el primer volumen de Mi cercanía en el distanciamiento sabrán, como lo hicimos en la primera presentación, que se trata de misivas que no necesariamente son brevísimas, en las cuales se manifiesta una continuidad del primer volumen al segundo, porque tenemos retratos religiosos. Estos retratos religiosos no necesariamente son retratos meramente descriptivos.
si tenemos una mirada audaz y perspicaz, nos damos cuenta que el padre habla de santas como Edith Stein, que no solamente en sus inicios, ¿verdad? Edith no solamente era atea, sino que también no estaba muy cerca de la vida religiosa y de repente se convierte en una eminente filósofa y además en una educadora. También se dedica a hacer una especie de fenomenología de lo que es el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. También nos habla de algún otro santo como Carlos María Leisner, no me equivoco, ¿verdad? Porque sí es santo, sí. Y en este caso, bueno, hay una frase que vale la pena resaltar. Él nos dice, en 1939 Hitler salió ileso del atentado, y en este caso Carlos María Leisner nos dice, qué lástima que haya salido ileso. En este sentido, es provocador, es un santo provocador, y detrás de esa perspicacia de la que yo les quiero hablar o que quiero resaltar del pensamiento del padre José Luis, es precisamente hablarnos de este tipo de santos y también lo que dice el núcleo del pensamiento del Papa Francisco, que son los santos de la puerta de al lado, para también darnos cuenta de que no necesariamente debemos vivir en nuestras seguridades humanas, sino trascender por medio de estos puntos de quiebre. No solamente pensando en un contexto histórico de un personaje como lo fue Hitler, sino también de un contexto histórico donde existen otro tipo de personajes que también merecen ser cuestionados. Algo también que es muy interesante es que el padre, por medio de estos retratos, no solamente dibuja lo que el santo hizo, sino también nos hace ver que hay ciertas facetas, hay ciertas cosas que se producen, ¿verdad? Porque uno podría decir, bueno, es un hecho, un santo nace, muere y hace cosas importantes para la iglesia, pero también es rescatar esa posibilidad de ver la historia de estos personajes con otros ojos. Algo también que es muy interesante es que el padre José Luis habla de un peregrinaje, habla en algún momento con algunos miembros del movimiento de que va a Santiago de Compostela. Y bueno, a mí me parece que este segundo volumen es una especie de peregrinaje, ¿verdad? Nosotros tenemos que llegar a un lugar sagrado. Y alguien diría, pero ¿cuál es ese lugar sagrado? Aquí estamos en el santuario, evidentemente, pero creo que también hay una especie de conducción indirecta, de guía, para que lo encontremos parafraseando o entre líneas, que eso también es un proceso que tiene que ser de autorreflexión y un proceso de introspección. Luego hay algo muy lindo que el padre menciona, valiéndome de algo dicho textualmente por el padre Kentenich, fundador del movimiento, y es que lo que han heredado deben conquistarlo para poseerlo. Yo creo que el padre sabe firmemente que ha heredado una vocación y una condición para la literatura. Sin embargo, creo que también logra llegar a poseer esta especie de virtud. Y hay algo muy interesante. A mí me gusta mucho el arte y sé que al padre también. Y hay un personaje que se llama Arnold Stern, que es un alemán que termina viviendo en una zona que no es ocupada en Francia. Y él establece que los niños en todas las regiones del mundo, en la mayoría, pintan de una manera similar. Sin embargo, decide irse a una región nómada en Afganistán, donde hay niños que nunca han tenido contacto con la pintura, y se da cuenta que estos niños, a pesar de que no ven las mismas cosas que niños que han vivido en ciudades, tienen esa misma memoria orgánica, y entonces, por medio de la espontaneidad, logran entonces esa universalidad de la condición humana. Entonces, que hay más cosas que acercan al ser humano de las cosas que lo alejan. Él decía que generalmente los niños pintan cuando van a representar una casa, un triángulo y un cuadrado, pero que no necesariamente la impresión viene dada la impresión no necesariamente viene dada por la
por la manifestación de lo visto, ¿verdad? Hay una cuestión que nace de la espontaneidad del niño. Y en este sentido yo creo que este segundo volumen también nos habla de esa posibilidad de encontrar esas similitudes y no las diferencias entonces dentro de la condición humana. Algo importante es cómo conquista el padre José Luis en esta cercanía, en el distanciamiento. Bueno, a mí me parece que una de las primeras conquistas que hace el padre es precisamente porque yo digo, el bagaje cultural y el bagaje religioso que tiene es amplísimo. Sin embargo, él siempre es muy comedido con sus propias experiencias. Por ejemplo, a mí me interesó mucho que él hace un trabajo como seminarista en un hospital, creo que es en Alemania. Sin embargo, como que no ahonda en esta cuestión. Ahonda en el pensamiento del Papa Francisco, en el pensamiento de Benedicto, en el pensamiento del padre Kentenich. Entonces es esa humildad de dejar que el otro, a través de lo que el mismo Papa Francisco dice, exprese lo que en esa polifonía. Eso es muy interesante porque entonces uno se da cuenta que hay una construcción del pensamiento, pero que no está aferrada, digamos, a un discurso que quiera representar sus propias vivencias, dejando de lado cuestiones que son muy importantes. Entonces él tiene esa particularidad de poder deja entrever la luz en los mensajes, porque hay muchas cosas que el Papa Francisco evidentemente manifiesta, sin embargo no es la totalidad, ¿verdad? Es esa capacidad de condensar para que ese mensaje sea lo suficientemente potente. Él menciona a personas, por ejemplo, como el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, y entonces con esa formación jesuita habla de servir en los confines, en las periferias y ir más allá. Entonces, ¿por qué creo yo que este libro tiene esta valía a nivel literario, ¿verdad? Que es en el campo en el que yo me muevo, y es porque ahí están los confines, también están las periferias, ¿verdad? Esas manifestaciones de ir más allá precisamente resultan importantes por toda esa capacidad que tiene el padre de lograr por medio de esos campos asociativos generar ese pensamiento conjunto que no es una manifestación de la verdad absoluta, pero es una manifestación de vivencias condensadas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los santos, que no solamente se trata de una vida de sufrimiento, sino de lo que el mismo padre Kentenich hubiera establecido, es el hecho de estar por encima de las circunstancias precisamente en momentos y en contextos tan convulsos como lo son una pandemia y una crisis sanitaria de este calibre. Hay algo también que es muy interesante, y es que el padre, es que es muy bonito, porque en este ir más allá, encontrar el lugar sagrado, si ustedes se dan cuenta, cada página tiene algo especial. Entonces, qué importante es abrir de repente el primer volumen o el segundo al azar y encontrar un mensaje que es prudente y que es consecuente con la realidad que estamos viviendo. Luego nos habla, nos mueve, porque en algún momento nos habla de lo que el Papa Francisco expresa. Por ejemplo, puede haber una predicación perfecta, razonada, inteligente, incluso admirable, pero que no llegue al corazón. Y también de repente nos menciona aquello que ha dicho el Papa Francisco de esas mujeres y de esos hombres que leen el rosario y es como una actuación mecánica, pero de repente se van y chismorrean y cuando uno se da cuenta están llenos de cuestiones convulsas en el corazón. Entonces también hay unos llamados de atención, ¿verdad? Porque los seres humanos como que a veces no somos ni buenos ni malos, sino que nos quedamos como en esas medias tintas. Algo también muy bonito y muy interesante es que el padre toca el tema del perdón.
Bueno, antes de hablar del tema del perdón, que a mí fue una de las partes que más me gustó, me gusta mucho el retrato que el padre hace, por ejemplo, sobre algunos temas del Evangelio, cuando nos habla de algo precioso, que es como el tesoro en el campo, que es el tesoro, es la familia. Luego nos habla, por ejemplo, de los valores fundamentales, esos pilares estructurales que son los abuelos. Entonces vean qué interesante cómo nos lleva por un recorrido, es que es un peregrinaje hacia el lugar sagrado, vean qué interesante el recorrido y él sin quererlo, porque de verdad cuando ustedes lo sabrán, cuando hablan con el padre José Luis, primero que tiene esa capacidad de socializar y de estar presente, lograr condensar sin que dándole ese realce a la figura de la Virgen, a la figura de otros personajes, y dejando de lado toda esa vivencia que en algún volumen yo espero que la cuente, porque a mí me intriga saber un montón de cosas que han pasado. Por ejemplo, nos habla desde lo que dice Benedicto hasta lo que dice un sacerdote cubano cuando nos dice, no hagan cosas, no trabajen por algo que no los convenza o que no sirva o que no importe, porque cuando uno trabaja por algo que no convence, no sirve y no importa, lo que está haciendo se llama estrés. Pero trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Y esto lo dice inspirado en lo que dice este sacerdote cubano. Entonces yo me pregunto, ¿verdad? Porque hay una parte que uno no conoce. Yo me pregunto, ¿cuántas conversaciones habrá tenido con ese sacerdote cubano? ¿Lo conocerá? ¿Habrá analizado la literatura? ¿Hablan en lo que piensa? Entonces todas esas preguntas, un escritor no solamente ve una casa, sino que piensa quién vive ahí, por qué vivió ahí, cuánto tiempo vivió, en fin. Algo también importante es que, como en el caso del Papa Francisco, hay un artesano que es el que siempre le hizo los zapatos, Carlos Amaria, y cuando ya él es electo como Papa, bueno, el Papa Francisco sigue usando los mismos zapatos y llega y le dice, necesito que me los remiende. Entonces, él en un reportaje que le hacen dice, pero es que no puedo creer que ya él sea el puente entre Dios y la tierra, entre Dios y el cielo. Y en este caso, a mí me parece que el padre José Luis genera un puente muy interesante, que tiene que ver también con esa posibilidad de que nosotros nos conectemos con el pensamiento del Papa Francisco, ese puente entre el cielo y la tierra, y cómo entonces a través de esa humildad podemos encontrar muchísimas respuestas en ese peregrinaje hacia lo sagrado. En el tema del perdón, que este segundo volumen lo contempla, hay algo muy interesante que el padre dice, es que dice, bueno, hay un discurso muy inhumano cuando se dice no hay perdón ni hay olvido. Entonces, es un discurso, es una contradicción, entonces no hay, es un discurso anticristiano. Entonces, qué interesante, como nos habla de que el ansia de venganza dificulta el perdón y también el tema de que el perdón, el poder de perdón en las relaciones humanas, y entonces como que nos pone en relieve, ¿verdad? A veces nosotros vemos algo no sé, en un mensaje o discursivo, pero como que el Padre tiene la capacidad de hacernos ver en una letrita muchísimo más grande las cosas que son importantes. Entonces, el Papa Francisco dice, en la vida no todo se resuelve con la justicia. Es necesario el perdón y la misericordia. Entonces, bueno, parte de ese mensaje que tiene este volumen 2, finalmente nos lleva a ese centro reflexivo. Y bueno, incluso llega a tocar temas, porque en medio de esta pandemia, por el confinamiento, pues cuando no se tenía acceso a un sacerdote, el tema de la confesión y cómo el Papa dice, bueno, usted puede a través del Padre desde su casa. Entonces, qué importante que la actitud, esta actitud receptiva que ha tenido el Padre al hacer estos 2 volúmenes, superando el narcisismo, porque todos estamos sujetos a actitudes narcisistas, y
prestando atención a todos estos mensajes puntuales a los cuales por prisa o por algunas preocupaciones o por el día a día nosotros no hemos tenido tiempo de ver o de profundizar, y estos 2 volúmenes nos permiten hacer ese recorrido. Definitivamente es un libro maravilloso. No es necesario ser parte del movimiento para disfrutarlo. Por supuesto que hay un respeto a todos los miembros del movimiento, porque de ahí viene el padre y hay un núcleo importante en el pensamiento del padre Kentenich, pero sí recomendárselo a cualquier persona que quiera disfrutar de un buen texto, y que sepan que el padre José Luis está lleno de sorpresas, que es un hombre muy inteligente, muy intuitivo, muy humano, muy sensible, y que, bueno, tenemos que agradecerle a las circunstancias que nos permita tener a este chileno en estas tierras. Él lo menciona en el libro y dice, bueno, yo vivo en una parte semirural que se llama Santa Ana, así que bueno, ya estamos en el ojo de muchísimos países, y este lugar tan bonito que es Santa Ana, yo también vivo aquí, así que me gusta muchísimo. Así que no, primero, creo que una acción profunda de fe es entrarle al libro con un total convencimiento de que no nos va a dejar, que nos va a dejar un buen sabor de boca, y sobre todo agradecerle al padre que haya tenido la voluntad de seguir adelante con este proceso, y sobre todo manifestarle esta inquietud que siento, porque creo que hay un montón de experiencias, imágenes interesantísimas que están ahí, y que es importante que lleguen al papel, porque sería maravilloso para nosotros poder compartirlas y poder saber qué hay detrás también de todos estos años y de este bagaje que usted tiene. Así que nada más agradecerle, y agradecerle mucho haberme permitido poder tener este tiempo y decir estas palabras. Gracias. Agradecemos a Lisa por su intervención, sumamente interesante la perspectiva de verlo como un peregrinaje. Muy lindas las palabras, de verdad. A continuación, les presento a nuestro segundo invitado especial, el señor embajador para Chile en Costa Rica, el señor Óscar Alcamán. Muy importante recalcar que el señor embajador estará de cumpleaños en exactamente un mes. El señor Óscar Alcamán es abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, con estudios de posgrado en París, Roma y Santiago. Ha servido como diplomático de carrera en las embajadas de Chile en Siria, Corea, Italia, Francia, Bélgica, Luxemburgo e Israel. Católico practicante, a quien se le ve a menudo en el santuario de Schoenstatt. El señor Óscar Alcamán tiene un hermano que es sacerdote y también un compañero de colegio, el padre don Alejandro Martínez, quien es padre del movimiento. Continuamos con las palabras del señor Óscar Alcamán sobre el libro. Muchas gracias, Ariela. Antes que nada, un muy cordial saludo al padre José Luis Correa, a la señora Lisa Jiménez, Ariela, y a los asistentes de este significativo acto, sean presenciales o virtuales. Yo me permito, traje una hoja para no traicionarme a mí mismo, digamos, mis propios pensamientos. En segundo lugar, quisiera agradecer sentidamente el honor que me ha hecho el padre Correa al invitarme a presentar el segundo volumen de su libro, Mi cercanía en el distanciamiento, reflexiones durante la pandemia. Participar en este acto para mí es particularmente significativo, ya que me corresponde acompañar a un apreciado sacerdote chileno, quien pese a sus años fuera del país, no ha perdido su chilenidad y ocupa un rol tan relevante como asesor nacional del movimiento de Schoenstatt en Costa Rica y Centroamérica y coordinador continental del movimiento en América. Pero más importante que la nacionalidad, lo que nos une y lo que motiva mi presencia acá es nuestra fe común y nuestra fuerte devoción mariana.
En ese marco quisiera recordar que conocí al padre Correa acá, en el santuario, en las misas dominicales a las que asistía desde mi llegada en 2018. Es así donde pude apreciar sus valiosas y entretenidas prédicas, que con un lenguaje cercano y no desprovisto de humor, entregaban las herramientas necesarias para profundizar nuestra fe y llevar a la práctica cotidiana las enseñanzas del Evangelio. Al iniciarse la pandemia en marzo del año pasado, con todas las restricciones impuestas, quedamos repentinamente sin esas enseñanzas directas. Pero el padre Correa, con una capacidad de adaptación admirable a la pandemia y al uso de las nuevas tecnologías, nos empezó a enviar por las redes sociales sus reflexiones, escritas y por audio, de forma cotidiana. Los que lo seguían semanalmente, respiramos nuevamente, aunque en esta nueva modalidad la exigencia para nuestra vida cristiana fue mayor al recibir reflexiones cada día y ya no semanalmente. Son precisamente estas reflexiones cotidianas las que el padre Correa plasmó en sus libros. Y el valor de estas compilaciones escritas está en el hecho de que las reflexiones que oralmente pueden parecer efímeras, les confieren, al ser compiladas, un carácter permanente, constituyéndose en un material de consulta permanente, una guía que nos enseña o recuerda cómo actuar en estos tiempos desafiantes. Con las reflexiones diarias del padre Correa salimos ganando. Ya no recibimos oralmente una homilía dominical, sino que una meditación diaria por escrito. El padre Correa no nos deja excusas para bajar la guardia en nuestra vida espiritual en estos tiempos de pandemia. Es una suerte de presión a la que nos somete el padre. Todas las mañanas. Yendo al contenido de la recopilación de reflexiones que presentamos hoy, yo veo que hay una base, una columna vertebral, el Evangelio y la vida de santos. Y aquí radica el atractivo de las meditaciones y su efectividad, ya que día a día, sobre la base del calendario litúrgico y de lectura y del santoral, recibimos una meditación y una enseñanza concreta y acotada a la festividad del día. Además, siendo su escritura coherente con el lenguaje oral del autor, las reflexiones, lejos de parecer abstractas, resultan cercanas, actuales y llenas de humanidad. Estas características permiten recibir las reflexiones como un mensaje dirigido individualmente, adaptado a la realidad personal de cada uno. De los diversos valores que son objeto de reflexión y enseñanza, yo destacaría aquellos que aparecen relevantes en el actual contexto de pandemia. La dignidad como la valoración y respeto al ser humano, la solidaridad, entendida como determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, por el bien de todos y cada uno de nosotros, donde el cuidado de los más vulnerables es fundamental. La generosidad y la fraternidad, íntimamente ligada a la solidaridad. El compromiso, que emana de la voluntad y la perseverancia que permite que nuestras decisiones de vida tengan continuidad en el tiempo y obtengan resultados concretos. La fortaleza para afrontar la adversidad y, en fin, la resiliencia, que es la capacidad para anteponerse y superar esas adversidades que enfrentamos, desarrollando una conducta positiva. Otro de los atractivos de la escritura son sus referencias históricas. Cada reflexión, aparte de su contenido valórico, es una entretenida clase de historia y geografía, al situarnos con los pasajes evangélicos y en la vida de los santos en un determinado entorno histórico y geográfico. En este punto no puedo dejar de hacer un comentario muy personal. En mi vida profesional como diplomático he tenido destinaciones magníficas, pero hay unas que me han marcado de modo especial por ser tierras bíblicas. Siria, con su capital Damasco, Israel, una de civilizaciones y religiones, unidas a mi destinación en Roma, capital del catolicismo. Todo ello ha hecho que las reflexiones con su referencia histórica del padre José Luis, yo personalmente las viva de modo mucho más fuerte. Damasco, Jerusalén, Jericó y Belén en Palestina, etcétera, son lugares muy familiares para mí. Y en cada meditación encuentro y tengo un recuerdo particular de esos lugares. En cuanto a lo que yo estimo son las fuentes de la escritura del autor, el padre Correa, a mí me parece
Las características que tiene la escritura del padre José Luis provienen de dos fuentes formativas: la familia y su vocación religiosa shonstatiana. Por una parte, teniendo la experiencia familiar de un hermano sacerdote, en mi familia, pero esto es un toque personal, en mi familia predominan sacerdotes, religiosos, abogados y agricultores. Se dé la importancia del entorno familiar en el desarrollo de una vocación religiosa. Si ese entorno es favorable, tenderá con naturalidad hacia la consagración a Dios. Normalmente la presencia de la madre en particular es muy importante. Cuando son devotas y virtuosas, suelen recibir el regalo de un hijo o de una hija con vocación religiosa. Pues bien, esta característica la veo tanto en mi familia como en el caso del padre José Luis, cuya madre y familia ocupan un rol importante en su vida y se reflejan los valores que sustentan sus reflexiones. Por otra parte, veo que la segunda fuente que inspira su escritura es su vocación religiosa shonstatiana, que se refleja en su rol de educador, de transmisión de la fe a través de los medios que la sociedad actual proporciona, orientando a los feligreses a una vida espiritual orgánica, concreta y práctica. Por cierto, su vocación shonstatiana se refleja también en el fuerte amor a la mater que transmite en sus reflexiones y a la que acude en sus invocaciones cotidianas. En conclusión, el contexto de este libro ha sido la pandemia, que está presente en nuestra vida desde el año pasado y que ha dejado en todo el mundo una estela de crisis económicas, sufrimientos e incertidumbre respecto al futuro. La regla de distanciamiento social ha dado a muchas personas la sensación de aislamiento y soledad. El padre José Luis, precisamente en este punto, se acerca a sus lectores para traer compañía a través de la lectura, para señalar que nuestra brújula existencial está en el Evangelio y en la vida de los santos, y para inspirarnos a seguir adelante, protegidos por la mater, para buscar siempre la virtud que nos ayudará a construirnos a nosotros mismos y colaborar positivamente en un mundo que necesita cristianos sinceros y comprometidos. Si bien la realidad de Costa Rica, su naturaleza, su gente magnífica, nos ha permitido sobrellevar la pandemia de manera más amable que en otras partes del mundo, las reflexiones y mensajes optimistas del padre José Luis han contribuido a hacer aún menos pesada esta pandemia. Por todo lo anteriormente expuesto, creo que este libro, Mi cercanía en el distanciamiento, reflexiones durante la pandemia, en su volumen 1 y 2, del padre José Luis, será leído como un verdadero aporte que ha llegado a nosotros en el momento preciso. Gracias, Padre, por las reflexiones que nos guían y nos dan diariamente luces de esperanza en este difícil periodo. Gracias, Padre, por el acompañamiento en el confinamiento y distanciamiento. Muchas gracias, señor Oscar Alcamán, por sus lindas palabras. De verdad que este libro es una guía y un regalo que nos ha dado el padre José Luis. Por último, el autor del libro, el padre José Luis Correa, nos estará hablando sobre su libro esta noche. Pero antes, déjenme contarles un poco sobre el padre. El padre José Luis nació en Santiago de Chile en 1962. Estudió teología en Alemania. Fue ordenado sacerdote hace casi 30 años. Desde hace un poco más de 5 años, es asesor del movimiento de Schoenstatt en Costa Rica y Centroamérica y coordinador continental del movimiento. El padre José Luis ha escrito alrededor de 15 libros y hoy nos cuenta sobre el segundo volumen del libro Mi cercanía en la distancia. Me han llegado varias preguntas que tiene el público sobre el libro y nos encantaría, padre, si usted hoy nos las podría contestar. Veremos. Bueno, quisiéramos saber cómo fue el proceso para escribir el segundo volumen del libro. Así como fue el proceso inicial para comenzar con la escritura, en Schoenstatt hay un término técnico que es muy simpático, dice, hagamos suave violencia. El primer mensaje fue totalmente ingenuo. Fue el primer día del confinamiento. Al segundo día llegaron reclamos de algunos aquí presentes
que dijeron, ¿y el mensaje de hoy? ¿Qué mensaje de hoy? Y no he podido parar. No me han dejado parar. Y creo que la motivación, Lisa, que es escritora, también lo compartirá, la motivación viene del eco. Cuando recibes comentarios, sugerencias o exigencias, pidiendo, ha habido un par de veces en que por asuntos técnicos ha llegado más tarde, no tan temprano en la madrugada, a veces ha llegado más entrada en la mañana, o con la diferencia de horario, llega 3 horas más tarde a Chile o tantas horas más tarde a España. Entonces la gente se pone exigente. Y eso es estimulante. Yo tengo que decir que ciertamente eso ayudó mucho en el proceso de estudiar, de reflexionar. Un cardenal me dijo, hombre, ¿tanto sabes? Yo le dije, no sé tanto. Estudio mucho, padre. Así que el proceso de iniciar y de continuar ha estado muy motivado por la lectura, por la acogida de los ecos que he recibido de los que están aquí, de los que nos ven a través de las redes de tantos países. Ahora, en el transcurso de la tarde, me llegaban mensajes de muchos países del continente. Lo agradezco muy de corazón. Padre, pero revélenos un poco más sobre su secreto. ¿Cómo escoge los temas de las reflexiones? No hay secretos. Aquí hay, yo diría, gracias a Dios, inspiración que viene de arriba, porque de aquí de la cabeza se agota rápido, y de los libros también. Yo diría, la gran mayoría de los textos han sido producidos a la sombra del santuario, en este lugar santo, o muy vinculados a este lugar. Siempre en oración, siempre pensando cómo elegir y priorizar, si una vez evangelio, si una vez la vida de un santo, si una vez algo anecdótico, familiar, o algo que está como dando vuelta en el tiempo, como una situación que hay que masticar. No he tenido en eso una rigurosidad, sino que más bien me he dejado guiar por cierta espontaneidad en la elección. Pero como bien decían los dos presentadores, evidentemente que hay una matriz bíblica del Evangelio, del día de ayer, del día de mañana, del santo del día, o de lo que está ocurriendo, y tratando de vincularlo, para mí, autores fundamentales. Número 1, el Señor Jesús, obviamente, y dentro de mis teólogos y modelos sacerdotales, el padre José Kentenich, el fundador de Schoenstatt, y los papas. Yo creo que los que hemos podido estar en Roma y hemos podido estar con los papas, aunque yo no haya conocido personalmente a San Pablo VI, siempre lo tuve muy en alta consideración. Fue el papa que yo escuché siempre en la infancia, el Papa Pablo VI. Y de pronto empezar a leer sus encíclicas, o luego pasar a conocer y saludar, hablar con Juan Pablo II, eso impacta. A mí no me deja plano haber podido conocer y saludar y conversar con Francisco. Son cosas que motivan, y eso yo no tengo derecho a guardármelo. Yo tengo una obligación de compartir no solamente una vivencia con ellos, sino que la valoración de sus mensajes. Creo que son de una tremenda actualidad para ayer, cuando Pablo VI, Juan XXIII todavía antes, Juan Pablo II, Benedicto también lo pude conocer y conversar con él en alemán, y darme cuenta, ese es un grande, es de los teólogos más grandes de la historia y de los pensadores más grandes del siglo XX, ciertamente. Es un privilegio que uno no se lo puede, repito, guardar, sino que tiene que compartir y proponer, porque es un regalo para la humanidad. Padre, también vemos que usted menciona mucho al Papa Francisco en el libro. ¿Usted lee mucho sobre él? O si nos podría contar un poquito más. Trato de leer a diario todo lo que dice, que es mucho, es imposible. A mediodía estábamos con 2 sacerdotes almorzando y conversando acá, y efectivamente la producción no expresamente literaria, pero piensen, todos los días el Papa, la homilía de la Casa Santa Marta, la residencia donde él vive, esa es transmitida. El tweet es el más retuiteado del mundo. Entonces ya leer el tweet, eso es motivador.
el Papa es un gran comunicador y además es, como dicen mis amigos argentinos, un che que tiene una creatividad y una libertad típica de los trasandinos, porque inventa palabras. Entonces instaló neologismos que son geniales. Esto del Dios que nos primerea. Y cuando tú lo escuchas al Papa decir, Dio ci primerea, eso no se dice ni en castellano ni en italiano. Entonces es entretenido, es pícaro, que de repente, como todo ser humano, porque no es Dios, será representante de Cristo y sucesor de San Pedro, pero no es Dios, también comete errores. Nosotros en Chile sufrimos por errores que él reconoció que cometió, el nombramiento de obispos, en fin, manejar situaciones difíciles que nos pusieron en encrucijada. Y eso es bonito, que alguien diga, yo soy pecador. El Papa lo ha dicho 1000 veces. ¿Cómo se define usted como un pecador? Y me equivoco y pido perdón. Y eso es parte de ser muy humano, totalmente traspasado por Dios. Entonces me encanta leerlo, porque creo que es de una actualidad tremenda. Tocar temas como todo el cuidado, como dice el Tico, complicado acostumbrarse a hablar en Tico, el cuidado del medio ambiente. Aquí hay algunos que son más especialistas que yo y tienen lugares maravillosos en vuestra geografía, la playa, el verde, los cafetales, y que el Papa te hable sobre eso, el medio ambiente, la casa común, y tome como inicio de su carta encíclica las palabras de San Francisco de Asís, Laudato Si, o sea, te alabo, Señor. Eso es sorprendente. Un Papa moderno, un Papa que te habla de los temas pan, pan, vino, vino, se dice en Chile, sin tapujos, las cosas como son, con finura, porque también es delicado, pero con mucha firmeza. Es muy atractivo. Yo sugiero seguirle la pista al Papa. Obviamente, de sus últimos textos, uno que nos viene muy bien aquí en la capital de Costa Rica y en esta arquidiócesis de San José, la única arquidiócesis del mundo que tiene ese nombre, de San José, y que en febrero cumple la arquidiócesis 100 años de haber sido erigida como tal. Antes era solo diócesis. Bueno, nos viene, pero como anillo al dedo. Si no entienden esa expresión, es típicamente chilena. Si también la usan, nos copiaron. Querido embajador, así es con Costa Rica. Copian las cosas buenas, ojalá no copien las cosas malas de Sudamérica, que también las tenemos al por mayor. Lo que pasó en Argentina, un desastre. Lo que están tratando de promover en Chile, también un desastre. Aborto, eutanasia, bueno. Pero otro día hablamos de política y de moral. El Papa que te habla de la fraternidad, no solo de San José, nos resulta providencial que nos regale ese tema, la fraternidad, la amistad social. Cuánto bien nos hace, y ojalá eso le hiciera tanto bien a todos los gobernantes, a todos los responsables en la conducción de los países, de los municipios, etc. Somos, en primer lugar, todos, sin excepción, no solo hijos del mismo creador, sino que todos hermanos unos de otros. Eso es bonito. Yo podría seguir diciendo todas las cosas que admiro del Papa, la creatividad, la libertad para instalar no solamente temas, sino que ahora cambio de estructuras. Queridas mujeres, de hoy en adelante, no es una excepción que concedamos los sacerdotes porque nos caen bien, sino que es un derecho que ustedes puedan ser oficialmente instaladas en una liturgia como lectoras y acólitas. Eso es un paso tremendo, que un papa se atreva a darlo, que instale en el Vaticano a mujeres en cargos que normalmente eran de obispos. Eso habla de un papa que va acorde a los tiempos sin traicionar en nada la doctrina, porque en eso es claro. A los más conservas no les gusta, lo encuentran too much. A los que estamos, yo creo que orgánicamente bien centrados, nos cae muy bien. Tiene una cercanía, una sintonía con el pensamiento kentenigiano genial, sin haber leído mucho de él, pero congenia. Y por eso que yo me siento muy identificado con él. Papa, tenemos muchos curiosos. Papá. A ver si estaba poniendo atención. Tenemos muchos curiosos en el público, porque vemos aquí algo. Yeah. Del 16 de marzo al 20 de julio, el
primer volumen. Wow. Tenemos un libro sobre sus reflexiones. Del 21 de julio al 23 de noviembre, el segundo volumen, tenemos la continuación de sus reflexiones. Pero el padre nos ha seguido mandando reflexiones. ¿Habrá un tercer volumen? Se lo puedo, en argentino diría, se lo puedo retrucar. ¿Qué tú crees, chica? ¿Ah? Ya que estoy a cargo como coordinador del movimiento en el continente y en el Caribe, yo creo que está claro que sí. ¿Cuándo va a terminar? Eso Dios lo sabrá, pero ya se empezó y aquí está la encargada de la compilación de todo, de modo que ya está in fieri, como se dice en latín, está en proceso. Bueno, padre, también hay una sugerencia. Ahí. Tenemos un libro morado y muchos del público quieren uno rojo. No solamente porque está con la jacket roja y la máscara roja, hay por los zapatos rojos, el libro de Elisa. Exacto. Padre, cuéntenos un poquito más. Cuando usted escribe las reflexiones, como Lisa lo mencionó, usted va más allá de la comunidad schoenstattiana. ¿A qué público se dirigen usualmente sus reflexiones? Bueno, la primera fue justamente a Schoenstatt, Costa Rica, y Schoenstatt, Centroamérica. De ahí en más pasó al ámbito de los amigos en Chile y en otros países, que no todos son de Schoenstatt, y simultáneamente pasó al chat de la familia por el lado Lira. El embajador conoce a mi primo hermano Juan Pablo Lira, que es embajador de carrera también. Entonces te llegan ecos de amigos, de parientes que no son necesariamente ni de Schoenstatt, no todos son católicos, no todos son practicantes, todos sí muy respetuosos. Solamente un único se salió del, porque me dijo, no me interesan tus reflexiones. Y me dolió muchísimo porque es mi hermano menor. Nadie, ningún amigo. Puede ser que no tenga eco, que no la lea, pero que tu hermano te diga, bueno, nadie es profeta en su propia tierra. Eso me dolió, porque él se declara ateo, pero por último, por respeto, no te dice nada. Este me la dijo así directamente, ¿no? Bueno, ya cuando lo vea voy a decir, ¿qué tipo? Bueno, honesto por lo menos, es una virtud muy servicial, ciertamente. Entonces, evidentemente, la trazabilidad de esto no es imposible de definir hasta dónde llega, porque muchos después empezaron a preguntar, ¿tengo derecho, puedo esto, reenviarlo? Obvio, aquí no hay límite, esto está a disposición de todo aquel a quien le sirva. Bienvenido sea si a alguien le es útil la lectura, las sugerencias, las historias, las reflexiones. Bueno, le tenemos una pregunta difícil al padre. Otra. ¿Cuál es su reflexión favorita? No puedo decir una, pero voy a decir más que alguna con día y en qué volumen está para que la busquen. Yo creo que es la que más eco ha suscitado, porque en eso tú ves, le diste al clavo. No fue simplemente algo que se te ocurrió, que pensaste que podía servir, sino que el impacto de eso fue mayor al sospechado. Busquen cuál creen ustedes que ha sido la que más eco ha tenido. Esa es la que más me ha gustado. Ahora tengo derecho a hablar, ¿o no? A decir unas palabras. Le dejé tarea. Así como la tarea, no sé si tú has podido venir a alguna misa de niños, porque esas son las más entretenidas de todas. Entonces el otro día les dejé la tarea para que averigüen de dónde viene eso que en las casas a comienzo de año se inscriba con tiza, así muy a la antigua, 20, y entre medio se pone una cruz y se ponen las 3 iniciales de los Reyes Magos. Y luego se pone el 21.
no faltó quien de inmediato esa tarde me dijo, ya padre, echa la tarea. En castellano se dice Gaspar, en latín es Caspar, Melchor y Baltasar. Y eso significa Cristo bendiga esta casa. Es bonito, ¿eh? Entonces, les dejo la tarea para que ustedes vean si coincide la apreciación de la que yo creo que fue o es de las más bonitas con lo que ha sido en cuanto al eco. Digo unas palabritas, ¿me permites? Por favor, padre, díganos unas palabras. Brevísimas. En una de las reflexiones hice referencia a una virtud humana. Son 4 las virtudes cardinales. Una de ellas es la justicia. Si bien el perdón supera la justicia, agradecer es un acto de justicia. Y no solo de buena crianza y educación, o como dice la liturgia, es nuestro deber y nuestra salvación. Por eso, en primer lugar, mi agradecimiento a todos los que han hecho posible este evento. La coordinación general del mismo, hasta en sus mínimos detalles de este set televisivo, doña Luli Rosabal y equipo. El equipo son como hormiguitas que estuvieron trabajando acá. Me consta que almorzaron recién tipo 3 de la tarde, parece que estuvieran tomando un lonche, un cafecito, pero por el trabajo, el cariño, la dedicación. Mi agradecimiento a todas. Las flores, la transmisión, a nuestra querida conductora y moderadora, Ariela, a ambos presentadores, Lisa que repite, vamos a ver si te pedimos para la tercera también, anda preparándote, a Oscar, embajador de mi país, también agradezco la presencia del diácono permanente, don Adrián, por ahí está, le agradezco a Dios por la vida, en este año con más razón, por la salud, no es evidente que la tengamos y la mantengamos, obviamente por la fe, por la vocación, como ya lo mencionó Ariela, pronto cumplo 30 años de sacerdote. Agradecer a mi comunidad, porque gracias a ella puedo estar acá sirviendo al movimiento y a la iglesia en este país y desde acá a toda esta región centroamericana. Mi gratitud a quienes motivaron esta aventura, que como dije, nadie pensó que iba a seguir así. En esta me embarcaron y aquí sigo tratando de navegar sin zozobrar. A quienes pacientemente han leído y compartido las reflexiones que les he escrito, como dije, a la sombra de este santuario. Reconozco que en un principio, con el primer mensaje de hace 10 meses, nunca estuvo planificado seguir con estos hasta el día de hoy. Esa suave violencia que mencioné vino justo de algunos de ustedes. Gracias por ejercerla y sostenerme con su oración, para que no falte la inspiración, que ciertamente requiere algo de dedicación. Pues para no caer en la improvisación hay que procurarse espacios y tiempos de concentración. La iluminación que viene de lo alto hay que implorarla en la oración y la formación. Los ecos recibidos de ustedes, los fieles lectores y replicadores de esta experiencia, de llegar a incontables para llevar a cada uno un mensaje de esperanza, para ver otras cosas más allá de la cotidianidad, han sido fundamentales. Finalmente, mi sincero y sentido agradecimiento a aquel de quien proviene todo, el Dios de la vida, de la historia que nos regaló María, su madre, nuestra madre, mi madre, como nuestra, la Mater, y que ha suscitado este carisma en esta familia espiritual a través de su gran fundador, el padre José Kentenich, a quien admiro profundamente y trato de seguir fielmente. Por ello termino con sus palabras en la oración de agradecimiento que escribió en un tiempo peor que el de la pandemia, en el tiempo del nacionalsocialismo de Hitler en Alemania y Europa. Escribió: gracias por todos los regalos, por la abundancia que hemos recibido. Gracias porque desde aquí quieres irradiar al mundo las glorias de nuestra Madre, inundando los corazones fríos con torrentes de amor. Muchas gracias. Muchas gracias, padre, por contarnos un poco más de su proceso de reflexiones.
por dejarnos con este libro de reflexiones sobre la vida que el Padre ha escrito con tanto cariño y tanta sabiduría. Los invitamos a todos, los que no lo tengan, a adquirir el segundo volumen del libro Mi cercanía en el distanciamiento. Se encuentra en la librería MTA del Santuario. Para las personas que no viven en Costa Rica, no se preocupen, lo pueden conseguir también solicitándolo a través del correo que van a ver en pantalla. Agradecemos a la presencia de todos los que estuvieron conectados en la transmisión en vivo y les deseamos que tengan una feliz noche.